Del primer libro de los Reyes. El profeta Elías se fue al Horeb, el monte de Dios, y entró a una cueva, donde pasó la noche. Allí escuchó la voz de Dios que le decía: Sal y colócate en el monte delante del Señor, que el Señor va a pasar. Y antes del Señor vino un huracán tan violento que descuajaba las montañas y agrietaba las rocas. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán vino un terremoto. Pero en el terremoto tampoco estaba el Señor. Después del terremoto cayó fuego. Pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego vino la calma y el silencio. Al sentirlo, Elías se cubrió el rostro con la capa, salió y se colocó a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Reciban un cordial saludo. En el Evangelio de hoy, en el capítulo 14, a partir del versículo 23, aparece una escena muy importante de Jesús. En primer lugar, aparece Jesús subiendo al monte a solas para orar. La expresión subió al monte evoca y repite el ascenso de Moisés al Sinaí, donde también ora, donde también se encuentra con Dios. Alude a la acción fundante de Jesús de subir al monte Sión, de ir al encuentro profundo con Dios, en silencio y en soledad. El monte no solamente es lugar de encuentro, lugar de reinado, sino lugar de presencia divina y también de revelación, de significación de lo que Dios va a realizar en la historia. Jesús pronuncia los grandes sermones en el monte. Aquí Jesús sube, ora para que sea santificado el nombre de Dios, para que se realice el reinado de Dios, su gobierno, para que se realice lo que Dios desea, lo que Jesús desea, que tienen que ver con realizar la voluntad de Dios, realizarse su perdón y
realizarse la confianza radical en Él. En últimas, se sube al monte para que el plan de Dios sea posible en los seres humanos. El estar a solas implica un modo de ser de Jesús. Implica que hay un momento de intimidad, de presencia clara entre Jesús y el Padre. Y de alguna manera es la preparación para la escena siguiente. Luego, los discípulos están en la barca, y eso es importante. Todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús debe subirse a su barca. Debe estar dispuesto a entrar en ella, aunque sea una barca azotada por las olas. Estaban lejos, pero hay viento, y tenían un viento en contra. Ese tener el viento en contra evoca una situación difícil de la comunidad, una situación política, una situación de persecución, una situación de tiranía política que es simbolizada en las olas impetuosas. La barca de Jesús atraviesa por momentos en los que hay olas difíciles. Esas olas requieren la fuerza de la fe y saber que Jesús puede caminar hacia ellos. Luego parten en la barca al atardecer. Ahora, cuando Jesús se dirige a ellos, han transcurrido casi toda la noche y cerca al amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. El momento del hecho evoca la liberación con respecto al faraón, evoca el momento de la salvación de Dios en el Éxodo. Ir caminando sobre el mar es algo que hace Dios y que expresa su soberanía sobre el mal, sobre la tiranía, sobre la creación, sobre todo aquello que impide que la soberanía de Dios se realice. Pedro quiere hacer lo mismo, pero le falta fe. Le falta la fuerza de la fe para poder caminar al estilo de Jesús. Queridos hermanos, es posible que cuando nosotros nos subimos a la barca de Jesús tengamos vientos en contra, tengamos problemas. Es posible que Jesús se acerque, no se deje hundir por el mal. Es posible que Jesús llegue con una palabra decisiva, con una palabra nueva, y nos mande como a Pedro a ir hacia Él. Y hay veces que nosotros, por la falta de fe, por la falta de confianza, nos dejamos hundir, pero si tenemos la mano de Jesús, nunca nos hundiremos. En este tiempo en que la barca de Jesús tiene vientos en contra, no podemos dejar que nos hundamos. Tenemos que lanzarle la mano a Jesús porque Él nos salvará. Es Él el que hace posible que nuestro viaje, aunque sea con viento huracanado, pueda llegar a buen puerto. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre.